Pues nada, creo que ya nada más para aportar a lo que dijo Denise, que está muy interesante, justo me vienen a la mente las declaraciones de Iñárritu cuando dijo que Marvel, o bueno, sí, justo dijo que Mm. Marvel era genocidio cultural, Sí, que consideraba las que películas de superhéroes un más genocidio bien cultural. superhéroes, perdón, Ajá, no ajá. era Marvel, era superhéroes en general, que yo estoy más o menos de acuerdo, bueno, no diré genocidio, no le diré una palabra tan fuerte, porque al final de cuentas, como dices, creo que hay películas de superhéroes que son muy interesantes. O sea, evidentemente Marvel ya se está yendo por otros lados, Ujú. pero a lo que se refería él, creo que era como a las películas de superhéroes de mucho presupuesto, ¿no? Cuando en su época, justo en las declaraciones que él dio, estaba saliendo El Renacido, Mm, que si lo que parece un vemos desde superhumano el que es, tipo, ¿no? es claro, es una película de superhéroes Pero es que y también es un hablaba. Ujú. blockbuster, o sea, Ah, entonces exacto. es como muy hipócrita que el señor se quiso ver como muy culto al decir este tipo de Pero lo clasificar cierto es estas de que dentro películas de así. esa declaración, o sea, no Ujú. quiero jugar al abogado del diablo, pero sí contextualizándolo un poco, hablaba también del discurso bélico de las películas y la visión, ¿cómo decirlo? De siempre el malo termina muerto, ¿no? Que es algo que se repite mucho en las películas Y de en su superhéroes. película también se repetía. Sí, o sea, Sí, es es verdad. lo, Es es lo que, mismo que también exacto, cae, justo. ¿no? O sea, que es lo que, el hecho de que caiga en las mismas no significa que su discurso sea erróneo, ¿no? Porque de hecho también se aplica a sí mismo el Sí, discurso, o sea, claro. cae en la hipocresía. A mí lo que me llama la atención, pues es hacia dónde fue evolucionando poco a poco el Mm, blockbuster, ¿no? O sea, Ah, claro. justamente, o sea, yo sí, también justo. me eché un clavado, ¿no? A la historia del blockbuster y me parece como bien impresionante cómo a partir del fenómeno de la televisión, de la época dorada de la televisión, ¿no? Es que necesitan cada vez más y más espectacularidad y de alguna forma regresar al caldo primogéneo de lo que era el cine, ¿no? O sea, el cine como un show, el cine como una novedad. El CinemaScope, ¿no? La pantalla más grande, como decía Denis Sensei. Y por supuesto, las epopeyas, ¿no? Las epopeyas y muchísimas cristianas, bueno, religiosas, ¿no? Bíblicas. Más bien bíblicas, Bíblicas, ajá. ¿no? Ujú. Pero también pensándolo, pues que estaba dirigidas a un público mayormente cristiano, ¿no? El público estadounidense. Sí. Que es el público estadounidense. Y pero que encuentra obviamente un público masivo, ¿no? Ujú. En todo Occidente. Y es bien curioso cómo, de hecho, la propia revista Variety es la que se cree que fue la primera en colocar el término blockbuster a una película, ¿no? O sea, al Órale. menos oficialmente, en Quo Vadis, ¿no? O sea, Mm. porque justo es esta película que estaba pensada para generar muchísimo dinero y para ello se gastaron un dineral, ¿no? Y les funciona, o sea, les funciona, pero sin que sea la gran, el gran reinado del cine otra vez sobre la televisión. O sea, de hecho, y aquí lo tengo anotado, cuando ya llegamos a ese punto en el que ya empezamos a considerar a Tiburón incluso como la iniciadora, tuvo que haber un camino muy interesante en el que no solamente la tecnología avanzó, sino también los modelos de distribución, Sí. ¿no? Y ahí es algo que a mí me voló la cabeza. Eh, Aquí está. Bla, 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 bla. Regresando a Hollywood, la estrategia les funcionó, pero no era infalible. Estas superproducciones eran muy costosas y no siempre recuperaban la inversión. En los 60, el fracaso de Cleopatra de Mankiewicz casi destruye a la Fox y la televisión no perdió audiencia, de hecho la aumentó y la consolidó. Así que el cine de Hollywood seguía a la baja. Varios estudios optaron incluso por darle mayor importancia a los telefilmes y continuar negociando su catálogo de películas para ser exhibidas en la tele. Pero en los años 70 entró en escena un joven cineasta cuya icónica película daría un giro dramático en la forma de distribuir películas. Se trataba de un egresado de la Universidad de California cuyo nombre ha sido pronunciado por todas las bocas cinéfilas alrededor del globo. Señor Jamón. Francis Ford Coppola, el italoamericano de entonces 32 años, llegó a respaldar la industria del cine. Encaró a la televisión con un tono aguerrido y le dijo: televisión, no he ido la campana, perra. En dólares de hoy... ¿Eso dijo? Eso dijo, ¡Guau! o sea, fue una cosa... Sí, Que es puso un frente- innovador de su se tiempo. puso frente Oye, a una tienda de electrodomésticos y así lo pronunció. oye, pero es bien curioso porque toda esa generación estaba, cuando estábamos leyendo, bueno, yo estaba leyendo Spielberg,
creció con la televisión. Exacto. Sí, Creció claro. viendo los programas de televisión y a Y partir las de ahí... películas ya las tenían en casa. Exacto, y a partir de ahí nació su cinefilia y Ujú, está ujú. bien chido. Pero Bueno, aún así tenían como esta... Tampoco es que les pudieran tener tan fácilmente en su casa. O sea, pero sí, o sea, la televisión ya era parte de la Pues cultura es- popular, ajá. pero no precisamente iba a tener su VHS. No, No, o sea, pero eran las eran películas que tele- ya pasaban que en pasaban la en propia tele, tele. ajá, Claro, de sí, vaqueros sí, y sí. todo Sí, sí, eso. sí. Y además que pues y en la misma cinefilia de estos señores Sí, empezaron a, de hecho, pues, a son buscar los rollos, Directores que fueron cinéfilos antes de Exacto, Exacto. más bien es una generación de que directores se educaron ya en cinéfilos. escuela. ¿No? Y Que eso... no es- ujú. Adelante, adelante. No, y aquí el padrino, cuando entra el padrino, ¿no? O sea, muchos como que se pasa de largo, ¿no? El padrino y se va directamente al tiburón. Pero se olvida que Padrino recaudó casi 740 millones de Sí, dólares, también lo cual fue muy fue exitosa. un What? fregadazo. Sí, Y sí. para ello, no solamente fue proeza del señor Coppola, sino de la misma estrategia de Paramount que le dio la vuelta a la forma de distribuir películas. Previo al estreno, la novela de Mario Puzo, de El Padrino, Sí. ya era un éxito en ventas, ya era un Sí. blockbuster de la literatura, porque de hecho el término ya se ocupaba para justamente éxito de ventas, libros, discos, teatro. ¿No era bestseller? ¿Eso fue después? Sí, bestseller, pero era también como un término bastante común, ¿no? Era como, Ah, ay, estoy teniendo vale. muchas ventas de pies, ¿no? Es mi blockbuster, Sí, ¿no? ya después. Yo O sea, quiero para tener todos ventas de aplicaba, país. Pero blockbuster. poco a poco es como que ya se fue reflejando más que nada en el ideario Vale. cinefílico, ¿no? Y no por nada la película de Coppola tiene en su título El Padrino de Mario Puzo, ¿no? O sea, no solamente Sí, es El sí, Padrino. Antes de justamente del estreno del Padrino, las producciones ambiciosas se estrenaban en apenas un par de salas en Nueva York o Los Ángeles, y según el éxito que tuvieran en cada una de esas salas, se iba expandiendo cada vez más a más cines, hasta llegar incluso a la periferia de estas grandes metrópolis. Pero Paramount dijo no, No, ni así lo merga. pronunció. Así. Pues sin esperarse, inmediatamente la empresa llegó a acuerdos de preventa con exhibidores de la periferia y se consiguió así que El Padrino estuviera en salas más allá de las grandes metrópolis en su segunda semana posterior a su estreno en estas pequeñas y contadas salas. De esta manera, no le dio tanto tiempo a los críticos de escribir antes, porque así, de hecho, también se respaldaban de, híjole, es que algunos críticos nos hacen trizas y algunas personas, y sobre todo en aquella época, Y- sí toman en cuenta lo que están escribiendo. Estaba sobre todo Paulín Cael porque todavía ahí, ¿no? Paulín Sí, Cael. No, sí, sí, pues, sí. no. todavía las películas no se promocionaban en televisión, ¿no? O sea, y la televisión, que era el medio hegemónico, Ujú. pues las personas lo iban ignorando. Tenían que a fuerzas verlos afuera de la sala, leerlos en el periódico, etcétera, etcétera. Ok. Pero ya con El Padrino empieza cada vez a hacerse mucho más visible su presencia, ¿no? Ya está en más salas. Y de esta manera le abre las puertas al que es conocido como el inaugurador oficial de la era del blockbuster, ¿no? En el 75 se estrena ahora sí Jaws, Mandíbulas, ¿no? Tiburón, de Steven Spielberg. Con este título quedaría estipulado las estrategias del blockbuster que aún conocemos, como es estrenar en verano para no depender de solamente el fin de semana, concentrar el presupuesto en la gran producción como apuesta, como la gran apuesta, cosa que ya se hacía, pero aquí se apostó además en la publicidad, porque fue de las primeras películas en promocionarse ahora sí en TV, lo Claro. cual fue un fregadazo. Pero justo, no me acuerdo el nombre del libro, ya les voy a dar mis 5 pesos aquí. Que se Ya llama debemos como Blockbuster, 100 de varos, hecho, ¿verdad? no me acuerdo cómo se llama, pero justo decía ¿Cómo que... Hollywood No, dejó no, de ese ser- no. ah, ¿no? Era... Entonces, época. bueno, Está bien, está ¿no? escrito por Luis, luego se los paso por acá, que justo decía que también una de las cosas que hacía a la gente ir a las salas en verano era porque tenían aire acondicionado. Ah, cierto, sí, sí, sí. Ujú, ujú. Es verdad, Entonces porque había aire es acondicionado. bien curioso, o sea, cómo surge el fenómeno en verano, evidentemente, por todo lo que dicen ustedes, pero también por eso, ¿no? Porque la gente buscaba un lugar cómodo donde pasar pues un par de horitas. Ujú. Refrescarse. Exacto. Que es pues una estrategia para amarrar a la banda, ¿no? Pues sí, porque Está- capitalismo. Y es bien curioso porque además Tiburón es una película veranosa, ¿no? Ujú. Es la O sea, película ajá, del sí. verano y también es una película que critica al capitalismo, ¿no? O sea, es súper irónico porque todo ya hacen que el gobernador del lugar o el alcalde
quiere que a fuerza se lleve a cabo un festejo de Sí, julio para- en la playa donde hay tiburones donde están diciendo, güey, no, se van a comer a los niños. No pasa nada, no pasa nada, qué verga". exagerado. O sea, Pero bueno, un par de años después se estrenó otro super evento que cambiaría para siempre la historia de la ciencia ficción, que es Star Wars de George Lucas. No solamente consolida la era del blockbuster, también sería el claro ejemplo de cómo extender el éxito de estos más allá de la pantalla. Y Lucas, que era un señor muy despierto, ese chaparrito le sabía. llegó a un acuerdo con Fox, ¿no? De lo que también estábamos hablando la otra vez, Sí. Diana y yo. Señor Lucas dijo, miren, yo mantengo mi sueldo por $100,000, ¿no? Si le vaya como le vaya a la película, ¿no? Porque los veo a ustedes muy nerviosos. No se preocupen, hecho. mire, yo 100,000 ya, ¿va? Como ven. Pero a cambio, denme los derechos para producir secuelas en donde se me pegue la retefregada gana y los Ujú. derechos de mercancía, ¿no? Y ellos dijeron, Y ahí... dijeron, "Ah, al pues final, sí, ¿a quién le Ajá. va a interesar ¿Qué le va a una interesar película esos- de sables láseres en el espacio? Sí, no, esto es sí. una ¿Quién? payasada, No va a ¿no? vender. No va a vender. Y entonces fue que el señor Lucas llegó a un acuerdo con la empresa de juguetes Kenner y produjo hasta $200 millones en un año. Lo salvó los juguetes, pero salvaron los recio. juguetones. Sí. Y entonces los grandes estudios dijeron, vaya, que somos bastante imbéciles, debemos de cambiar nuestra estrategia. Y aprendieron. Y Que eso es- aprendieron de su error. Ah, Expandieron ya sé. en el mercado, ¿no? Expandieron la experiencia fuera de la pantalla y aprovechando el capitalismo cinematográfico, fue que ahora sí, tenemos las playeras, tenemos todos los juguetes. Perdón, que no es que- caí. Caíste Caí. en el capitalismo Que caíste. cinematográfico. Está bien bonita. No, pues todos caemos a final de cuentas. Y entonces es como justamente creo que cada vez más las películas empezaron a diseñarse para ello. No solamente Claro, era la exacto. gran apuesta, o sea, El Padrino en su momento fue como, wow, qué rompedor, la historia, los personajes, muy hermoso, la banda sonora. Pero no puedes, o sea, sí puedes tener juguetes del Padrino, pero un niño de 4 años no se va a poner a jugar con ¿Oh, sí? Corleone. Sería muy Venden la raro. ¿Oh, naranja sí? por separado. Te la pones y te venden el Naranja. rociador ahí para que vayas jugando también. Es entonces que ya las películas empiezan a diseñarse para que llegue al mayor número de público posible y no solamente para que entren a las salas, sino Sí, para sí, que sí. la venta continúe fuera de estas, ¿no? Y es tan curioso de que ya justo a principios del 2021, Ujú. las ventas de los blockbusters, el 15% era por ventas de boletos, ¿no? O sea, su economía, el 15% es por venta de boletos. Y la gran mayoría es por el video home, antes incluso del streaming, y por, obviamente, los artículos de colección, ¿no? Sí, Ya. sí, sí. Entonces, creo que ahí es cuando cada vez más el mercado va impulsando, ¿no? Va, de forma desmedida el concepto del que el señor Gerardo Herrera es tan fan, ¿no? Que es Dilo con mucho drama. ¡Pocine! Que por cierto le hicieron un análisis al análisis del video del Sí, ya se Pocine. está hablando, Súper o sea, chido, ya. Ah, sí. Sí, Ah, sí, qué sí, bien. sí, estaban Qué enseñando. bien. Súper chido, Véanlo, pero- véanlo. Pero sí, y fíjate que yo, o sea, no hice texto, pero estuve investigando. Que también se los mencionaba ayer, que como Disney, que creo yo que de entre todas las, ahorita los estudios que se están viendo en problemas, porque evidentemente hay crisis y hay una inflación también, ha aprendido de todos los errores que ha cometido a lo largo de la historia. Y ahorita ese blockbuster, bueno, ya no son blockbusters, ya son mega blockbusters, Ujú. pues ya lo hacen con focus group, ¿no? O sea, y que incluso su focus group ya no es un grupo reducido de personas, ya es Twitter. O sea, ya Sí. te filtran la historia para que tú como fan empieces a reaccionar y entonces a partir de ahí, porque eso sí es cierto, es un artículo de New York Times, Disney tiene contratadas a empresas, a estudios que te ven todo, o sea, todo Twitter, se meten a el Geek Furioso o a los foros de Facebook y empiezan a ver qué es lo que le interesa a la gente, qué quieren ver. Por eso también Jerry tanto lo menciona, no se sorprendan si en las próximas películas sí sale Superior Iron Man, porque es lo que quiere la banda. Porque la gente lo está Porque es pidiendo. dinero, porque ya no, o sea, si bien creo que van a existir los blockbusters, pero creo que Disney está acaparando quizá ese mercado más por todo lo que está haciendo, porque está lanzando casi al mes
un mega blockbuster, o sea, viene Thor el próximo mes, luego viene Wakanda Forever, o sea, etcétera. Y entonces ahí ya como que se modifica este modelo y no sé, ¿ustedes qué opinan si se está muriendo el blockbuster con la taquilla que ya no es tan importante, pero Disney pues está como yendo poco a poco, se está retirando y se está yendo a su plataforma? O sea, digamos, volvemos al punto, aprendió de sus errores y aprendió a resguardar sus producciones en una plataforma hechos por ellos mismos. Hecha por ellos mismos. Ahí, de hecho, la verdad me gustaría citar a Laura Otelo, ¿no? Es una académica que justamente revisa el fenómeno del blockbuster en un libro suyo y en algunos artículos. Y ella menciona cómo el blockbuster, o sea, en la idea incluso de bomba explosiva destructora, empieza a destruir el mismo objeto cinematográfico, ¿no? En el sentido de que justo ya es tan grande, o sea, la idea de venta, que ya o incluso en un mercado globalizado, ¿no? O sea, Un mercado globalizado. necesita obligatoriamente Perdón. cumplir con las expectativas hasta de público chino, público Que hay un de libro otro- también ajá. que se llama La- Otro psicopés. Se llama Hollywood, algo así, pero sobre la censura de China en Exacto, Hollywood, ¿no? y cómo Hollywood dice, sí señor, no señor, y por eso muchas películas son cortadas. Y cuando llegan incluso allá. sucedía bastante en Rusia, ¿no? O sea, No, o incluso los chinos tenían manipulación desde la producción de la misma película, porque no te podías poner a un chino como el malo, porque eso no era, o tienes que poner al chino como bueno o aliado, ¿no? o aliado. Sí, y las peleas que se llevan a cabo en China también como que tienen un componente muy, muy curioso. Ujú. Y es esto como una idea un poco, ¿cómo decirlo? Tenebrosa, ¿no? En el sentido de que la creatividad sencillamente se estipula ya en los focus group, ¿no? En la lógica del mercado. Exacto. Y además, incluso hasta el propio merchandising, ¿no? Va perdiendo incluso la fuerza dentro del objeto mismo, ¿no? Porque los videojuegos, al entrar también en terreno, dicen, bueno, pues vamos a hacer alianzas, ¿no? O sea, videojuegos grandísimos como el propio Fortnite, ¿no? Donde van haciendo eventos con los eventos cinematográficos y así van creando una alianza muy curiosa en la que dices, bueno, va, sí, te meto si quieres a Superior Iron Man, sé que voy a vender algunos juguetes, pero sé que me van a ir muy bien en las descargas de la skin, ¿no? De Superior Iron Man dentro de las propias videojuegos relacionados a la franquicia. Y es como cada vez más ir perdiendo, ¿no? El punto de vista, el punto central, y creo que es por eso que le pasa justito a esta última película de Jurassic World, ¿no? O sea, ya es tanto desmadre, ya quieren Sí. abarcar tantas Literalmente. cosas. Narrativas hechas Ajá, bola exacto, ahí. que ya es como de, métele más acción, Ajá. métele más. Sí. Pierde el foco. Es como ¿no? más. Más. Y al final, algo que decía ya para ir cerrando yo, con lo que termino, una es el nombre del libro que les digo, que es Red Carpet, que está escrito por Eric Schwartel, y nada más decir las palabras lapidarias de Jeffrey Katzenberg, que era el encargado de Disney en los 70s, de los 80s a los 90s, creo, que decía que al final la distribución o la industria cinematográfica era cíclica y que de alguna forma si un día están acá, al siguiente van a estar abajo. Entonces creo que eso le va a pasar un poco a Disney, que se va a terminar devorando a sí misma y nada más. Ojalá. Es cuestión de esperar y vamos a estar ahí en primera fila, ojalá no nos salpique mucho. Pero bueno, a todos los miembros, muchísimas gracias por su apoyo. ¡Gracias! Vamos a estar en la siguiente entrega también con un tema bastante interesante. Lo vamos a estar definiendo en la semana. No se lo pierdan.